Bueno, ya estamos con Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, en Economía para Todos, a quien le agradezco por acompañarnos esta tarde, Diego. Y en principio, hablar un poco del tema de la CADE, ¿no? Cómo hacer que la economía justamente llegue a todos los peruanos. Ayer Elena Conterno, en su discurso de apertura, habló de una necesidad de que la democracia y el modelo actual de economía de mercado llegue e incluya a todos los peruanos. Pero eso implica un reconocimiento de que lamentablemente eso no ha sido así en los últimos años. ¿Cómo podemos analizar la actual coyuntura económica bajo el actual contexto también político que vivimos? Correcto. A mí sí me preocupa un poco la percepción esta de que, oye, esto ha sido los ricos más ricos y los pobres más pobres, ¿no? Y el modelo no ha funcionado y por lo tanto hay que cambiar las bases del modelo. Creo que como narrativa funciona, ¿ya? Y es una narrativa que ha funcionado en Chile, pero no es una narrativa que se ajusta a los datos. ¿Ya? O sea, en verdad, lo mires como lo mires, los peruanos vivimos mejor que hace 20 años, desde el más rico hasta el más pobre, y proporcionalmente los pobres han mejorado más que los ricos. Entonces, y esto obviamente ha tenido consecuencias en disminución de pobreza, disminución de tasas de desigualdad, mejor acceso a servicios. Entonces, esto de que el modelo tiene digamos, errores de concepción que hacen a los ricos más ricos y a los pobres más pobres, creo que no se ajusta. Pero claramente, si vemos por ejemplo la data en Chile, vemos que Chile ha tenido en los últimos 20, 30 años logros espectaculares, no solamente en materia económica, en materia social. Entonces uno empieza a analizar qué ha pasado en Chile y ve de alguna manera que esto viene por una falta de credibilidad y de percepción ya de la población sobre su clase política y sobre su clase empresarial. ¿Cómo hacemos para que eso justamente no se replique en el Perú? En Chile has tenido un tema de expectativas, yo creo, infladas, ¿no? Que no han alcanzado, ¿no? Porque en Chile de alguna manera se ve como un país de la OCDE, ¿no? Es un país que cuando mira sus puntos de referencia no se compara como nosotros, ¿no? con los países de la región. Nosotros cuando hacemos política pública, cuando vemos indicadores, decimos, oye, ¿cómo está Chile? ¿Cómo está México? ¿Cómo está Colombia? Y en base a esto nos formamos una percepción de nosotros mismos. Chile, a partir de su ingreso a la OCDE, durante los últimos años está viendo, oye, ¿cómo está Dinamarca? ¿Qué hacen en Finlandia? ¿Cómo hacen en Nueva Zelanda? ¿No? Y eso además te crea pues una serie de expectativas cuando ves que en el ranking de desigualdad, por ejemplo, estás último. Oye, ¿cómo no hay movilidad social acá? Y la verdad es que, claro, no es lo mismo comparar un país pues de 20.000, 23.000 dólares per cápita como Chile con un país pues de 40 o 50.000 dólares per cápita como la OCDE. Así como no es lo mismo comparar un Perú que tiene 13.000 dólares per cápita con Chile. O sea, Perú no es Chile y Chile no es Dinamarca, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy presente cuando vemos todos los indicadores comparando países, ¿no? Ayer se presentaba, por ejemplo, un indicador de Gini, de desigualdad, y comparaba cuánto cambiaba la desigualdad cuando intervenía el Estado en países de la OCDE versus en Chile, ¿no? Es así el argumento de, claro, en Chile la desigualdad no se reduce tanto después de la intervención del Estado, en los países de la OCDE sí, ¿no? Claro, pero esto es porque estás comparando una persona rica con una persona más o menos de ingresos medianos. Si no hay que repartir, no puedes repartir. Entonces, cuando empezamos a hacer comparaciones entre países hay que tener mucho cuidado cuáles son las bases de referencia. A ver, yendo al tema más concreto de lo que ha pasado en Perú en las últimas semanas y que también fue parte de la discusión o del discurso ayer de Elena Conterno, ¿no? El financiamiento de campaña de grandes empresas. Vemos empresas que han invertido, Credicorp en particular, 3.650.000 dólares a una candidata en búsqueda probablemente de impulsar cierta tendencia. Esto no implica, no voy a decir, digamos, una falla del modelo, pero quizá una perversión, una apertura, una distorsión del modelo finalmente. Mira, yo respecto del financiamiento privado, hay varios temas. Un tema es que yo por lo menos veo el uso de tu dinero en un tema de expresión pública, de campaña, como parte de tu libertad de expresión. ¿Ya? O sea, yo creo que uno puede usar su plata a favor de las ideas políticas que esta persona prefiera. Pero si después ¿ya? presionas para obtener réditos... Claro, hay un tema cuando esto se personaliza, ¿no? Y ya es
un asunto de efectivamente lo que mencionas tú, ¿no? Yo te estoy pagando para después obtener rédito. Ahí, por ejemplo, las personas de Estados Unidos lo han tratado de filtrar de una manera distinta, ¿no? Tienes los super PACs, que son los que reciben el financiamiento de multimillonario, pero ellos no coordinan directamente con el candidato. Okay. Es una manera imperfecta de resolverlo, ¿no? Pero digamos, más o menos por ahí. Ahora, el punto acá, esa es parte de la discusión, si quieres, más conceptual. El punto más concreto es que obviamente si las normas están así tienes que ajustarte a las normas. O sea, más allá de lo que yo pueda preferir, hay un proceso de límite de aportes a los partidos, ¿no? Y eso tiene que respetarse, ¿no? Si te saltas eso, entonces estás incurriendo en faltas y te tiene que sancionar acorde. Claro, y más allá de la discusión que ha habido el día de ayer sobre el modelo económico, la falla no está también en la capacidad, digamos, del aparato público de gestionarse, es decir, tener instituciones efectivamente más sólidas, tener gobiernos regionales, gobiernos municipales que efectivamente aprovechen las riquezas y los ingresos que trae el modelo para darle mejores condiciones de vida a la gente. Ese es un punto bien interesante, porque cuando uno revisa muchas de las demandas que se hacen en Chile, claro, muchas son pues, oye, mi acceso al transporte, ¿no? La medicina pública no funciona, o es muy cara, la educación, Entonces, y uno empieza a contar estos espacios de mejora, y en realidad lo que está fallando no es pues un sistema de mercado, lo que está fallando es la gestión pública, ¿no? Entonces, ahí hay que empezar a separar qué cosa es qué cosa, y a mi impresión es que en Chile se ha armado esta impresión de que del modelo como la causa de los males que afligen a cada uno, cuando en realidad mucho de los temas donde aprieta el zapato está en la incapacidad del gobierno o del Estado en entregar servicios públicos de calidad, ¿no? A pesar de tener los ingresos para hacerlo, y eso es algo que se repite mucho aquí. O sea, a ver, es inconcebible que tengamos las brechas de acceso a agua y desagüe que tenemos, es inconcebible que no podamos tener una estrategia de reducción de anemia mínimamente eficiente, no puede ser que sigamos con los niveles de brechas de vulnerabilidad en los colegios que hay, con la calidad de salud que tenemos, y todo esto es al final un tema de, más que de recursos, porque recursos en los últimos años ha habido, es un tema de incapacidad de la gestión pública. Pero por ese tema la gente no está marchando, ¿ya? Y eso es un poco interesante y responde un poco a la narrativa que comentaba yo al inicio, y es que a mí lo que me gustaría es ver una marcha, oye, presionemos para que el salud y el CIS, donde se atiende la gran mayoría de gente, tengan servicios de calidad. No, esa es la marcha que es una marcha interesante. Presionemos para que no sean los intereses del SUTEP o de la burocracia los que primen, sino sea el interés del ciudadano. Esa es la marcha que tenemos que ver. Ahora, mañana se va a presentar, según el programa, la ministra de Economía va a plantear, entiendo, la estrategia del gobierno en los próximos meses, en el poco tiempo que le queda de gobierno en realidad. ¿Cómo evalúas tú los decretos de urgencia que se vienen dando en las últimas semanas, en un momento donde no hay un contrapeso político, no hay un Congreso de la República y, digamos, tienen el camino libre para implementar políticas públicas, e incluso podrían implementar políticas públicas ambiciosas? No sé si ves ambición en este momento de parte del gobierno. Mira, yo soy un poco escéptico de tratar de sacar cosas quizá demasiado revolucionarias vía decreto de urgencia, porque sí creo que hay un proceso político que tiene que haber en una cámara, en el Congreso. Entonces no vas a sacar, yo digamos, no creo que debería también sacar la gran reforma laboral o la gran reforma de, no sé, política, sin un Congreso que es el responsable de hacerlo a fin de cuentas. Ahora, dicho eso, si uno mira, digamos, los paquetes de decretos de urgencia en agregado y de las declaraciones que se ha habido después respecto del incremento del salario mínimo que se dio en la misma conferencia de prensa, etcétera, yo creo que es ahorita difícil de justificar que estás con un gobierno preocupado de promover inversión privada. Bueno, listo, Diego, muchas gracias por estar en Economía para Todos, aquí en esta edición especial de CADE Ejecutivos 2019. Nos vamos a una pausa, no se vayan porque venimos con el presidente de Ocitel, Rafael Muente, que tiene comentarios muy interesantes sobre esta posible venta de Telefónica en América Latina, exceptuando el Brasil, así que no se vayan.